Capítulo 3. Tiempo entre padre e hijo. Tras la audiencia con Mouts, Kurouki se reúne con Ryuki después de mucho tiempo. Entonces, entrenan juntos en el campo de prácticas. Cerca de ellos, Kune y Pollen los observan junto a otras personas. La espada de madera de Ryuki desciende hacia Kurouki. Kurouki la recibe, desviándola una y otra vez. Se ha vuelto más fuerte. ¿Le habrá pasado algo en este corto tiempo? Kurouki había practicado con Ryuki antes de viajar al continente occidental. En ese entonces, su espada no era gran cosa. Aunque seguía las enseñanzas básicas, parecía que solo había hecho práctica de movimientos, por lo que sus ataques eran fáciles de leer. Pero hoy, podía notarse que Ryuki actuaba con estrategia. Estaba intentando evitar que se le leyera el ritmo de sus ataques. Terminamos aquí, Ryuki. Después de cruzar varias veces las espadas de práctica, Kurouki baja la suya y le habla. Ese sí, padre. Ryuki también baja su espada y hace una reverencia. Después, le lanza una mirada expectante. Kurouki lo nota, se acerca y se arrodilla para ponerse a la altura de su hijo. Te has hecho más fuerte, Ryuki. Diciendo esto, Kurouki le pone la mano en la cabeza. Ryuki sonríe con una expresión de felicidad absoluta. ¡Uba! ¡Qué bien! Ryuki-kun. Pollen, que observaba desde lejos, también se acerca. Cuando Kurouki no está, Ryuki pasa la mayor parte del tiempo con Pollen y las demás. Kurouki agradece en silencio que cuiden tanto a su hijo. Muchas gracias, señorita Pollen. Ryuki le hace una reverencia educadamente. Kurouki se asegura de que Ryuki aprenda modales adecuados. Aunque Pollen no perdonara, había miradas alrededor que lo exigían. A pesar de su corta edad, era algo inevitable. Al ser llamada, señorita, por Ryuki, Pollen deja escapar un sonido feliz. Kurouki se pregunta si siempre tendrán este tipo de intercambios. Por cierto, ¿qué pasó, Ryuki? Parece que has entrenado bastante en mi ausencia. Kurouki pregunta con curiosidad. Quería saber qué había hecho su hijo mientras no estuvo. Sí, seguí las enseñanzas de madre y me entrené como usted, padre. Ryuki empieza a explicar el tipo de entrenamiento que ha hecho. Al escucharlo, Kurouki queda boquiabierto. ¿Qué? Eso es peligroso. Podría haber muerto. El entrenamiento que hizo Ryuki era exactamente igual al que suele realizar Kurouki, pero para Ryuki aún era muy pronto. Si lo hacía mal, podría haber muerto. ¿Quién le había hecho pasar por eso? Solo una persona venía a la mente. Kurouki mira a Kune. Fufu, lo entrené un poco. Lo tenían demasiado mimado esas elfas oscuras. Era hora de hacerlo fuerte. Kune sonríe con orgullo. Parecía convencida de que había hecho algo bueno. Es cierto que las eróticas mujeres elfas oscuras trataban a Ryuki como a un príncipe. Kurouki también se había preocupado de que ese entorno malcriara su personalidad en el futuro. Pero el método de Kune era peligroso. Ryuki podría haber muerto. Debía hacer algo al respecto. Ya veo. Pero creo que aún es un poco pronto para él. En fin, he decidido quedarme un tiempo con Ryuki. No he podido estar mucho con él hasta ahora. Kurouki sonríe mientras lo dice. Normalmente, los hijos de noble linaje no son criados por sus padres, sino por cuidadores. Por eso Kurouki no se había involucrado mucho en su crianza, pero pensaba que no tenía nada de malo hacerlo. Por eso decidió pasar más tiempo con Ryuki a partir de ahora. Pollen y las demás volvieron a observar a Kurouki y Ryuki desde cierta distancia. Cerca de ellas, estaban las sirvientas elfas oscuras y las sirvientas osas humanas. Las elfas oscuras se encargaban de Ryuki, las osas humanas, de Pollen. A veces había disputas sobre quién debía cuidar a Ryuki, pero frente a Pollen todas se comportaban. Aunque eso no evitaba que Pollen también quisiera mimar a Ryuki, lo cual ponía en aprietos a las elfas oscuras. Parece que Ryuki-kun está sonriendo más que de costumbre. Seguro que está feliz porque su padre lo felicitó, dijo Puchina, que estaba junto a Pollen, observando la escena. Pollen pensó que tenía razón, pero también comprendía que había algo más. Puede que sí, pero también es porque solo puede ser un niño cuando está con su padre. Pollen mira a Ryuki con ternura. Ella apenas había hablado con su madre, Mona. No tenía recuerdos de haber recibido cariño de ella, pero su padre, el rey demonio Mouts, aunque lo veía raras veces, siempre le mostró un amor profundo. Cuando Pollen, con su fuerza descomunal, jugaba bruscamente, casi nadie podía soportarlo. Solo su padre podía abrazarla y jugar con ella sin sufrir daños. Por eso, el único con quien podía expresarse libremente como una niña era con él. Ryuki no tenía una fuerza sobrehumana como ella,
pero sentía que había algo parecido en él. Solo podía depender emocionalmente de su padre. Pole no entendía. Delante de sus ojos, Kuroki le enseñaba esgrima a Ryuki. Al verlo, recordó los momentos en los que su padre jugaba con ella. En una de las habitaciones del castillo del rey demonio, Diadona percibía la presencia del caos. Todo estaba en calma. Así no se activará. Necesitamos un estímulo adicional, murmuró Diadona. La copa del caos estaba en una cripta subterránea del castillo. A su lado debería encontrarse la joya de las almas. En esa joya se acumulaban fragmentos del alma de su madre, Nargol. Esperaba que con ambos objetos se desencadenara un fenómeno, pero la copa permanecía inerte. Parecía que requería un pequeño empujón desde el exterior. Sin embargo, la cripta estaba fuertemente vigilada, y Diadona no podía acercarse. Necesitaba encontrar una forma. Si tan solo estallara un disturbio en este territorio, reflexionó. Sabía que no podía acercarse mientras estuvieran en alerta, pero si algo sucediera en Nargol, podría generarse una oportunidad. Botis, ¿estás ahí?, llamó a su subordinado, la serpienta. Aunque estaba lejos, su voz debía alcanzarle. Sí, mi reina, ¿me necesita? Botis apareció tras unos momentos. ¿Cómo va la situación? La vigilancia es muy estricta. No podemos movernos libremente. Botis negó con la cabeza. Era obvio que estaban siendo vigilados. Y los que los vigilaban eran muy competentes, tanto que ni Botis, especialista en infiltración, podía eludir su mirada. El rey demonio era la fuerza más poderosa de este mundo, y sus subordinados también eran extremadamente hábiles. Si se ponían serios, Diadona y compañía estarían en peligro. Aunque en combate uno contra uno, solo Mouts y Kuroki podrían derrotarla. Si se enfrentaba a varios, perdería. La situación era peligrosa, pero no pensaba marcharse sin hacer nada. Botis, quiero provocar un disturbio en este territorio de Mouts. ¿Tienes alguna idea?, preguntó Diadona. No sé si funcionará, pero hay una opción. No hemos podido movernos desde que comenzó la vigilancia, pero ya teníamos algunas cosas preparadas con antelación. Botis sonrió. Aunque ahora no podían actuar, Botis llevaba tiempo enviando espías a Nargol. Era imposible que incluso el rey demonio mantuviera la vigilancia constante. Durante ese tiempo, había preparado venenos, y ahora podía activarlos. Fufu, como era de esperarse de la serpienta del deseo. Botis, eres confiable. Diadona sonrió. Gracias, mi reina. Botis inclinó la cabeza. En la tierra de la noche eterna, Nargol, comenzaban los camprets de las serpientes. Y así con esto el capítulo finaliza, así que es todo y a partir de hasta el próximo capítulo.